menos teñido, un poco más eosinófilo, entonces se puede diferenciar, ¿ya? Seguimos entonces con el ciclo folicular. Partimos desde un folículo primordial. Este folículo va madurando, como ya les comenté, las células se van transformando hasta llegar al folículo antral. Todo esto, ¿verdad?, dependiente de estimulación hormonal. En el folículo antral, la zona de las células que están adyacentes al ovocito se denominan corona radiada, ¿ya? Esto después se transforma en el folículo de Graf. Aquí es antes de la degeneración, se ovula el ovocito que se libera hacia la trompa y finalmente queda esto como un cuerpo lúteo, ¿ya? Ese es el ciclo que se desarrolla todos los meses en los ovarios de las mujeres. En los ovarios, no me imagino. Profe, ahí es necesario, en lo anterior, es necesario saber lo que pasa después del cuerpo lúteo, me refiero a la cicatriz que queda. No, ese tejido en general después, en las mujeres que son más añosas, se transforma, se reemplaza, ya sea por tejido conectivo o por grasa. Entonces, no, igual se observan cuerpos lúteos después. Sí, como que son bien celulares y están como rodeados de una matriz fibrosa también, lo vamos a ver en el laboratorio. La médula ovárica, que es la zona que transcurre entre las cortezas, hablamos de cortezas esta y esta, corresponde a la interna del ovario, contiene nervios sanguíneo y linfático y tiene fibras de tejido conectivo laxo y tejido muscular liso, ¿ya? Está formado por células fusiformes, fibras reticulares y sustancia fundamental. Cuando hablamos de sustancia fundamental nos referimos a la MEC, ¿cierto? Esta sustancia que contiene sales, agua, algunos líquidos, ¿verdad?, etc. Algo súper importante y una diferencia, pregunta de prueba, entre la corteza y la médula es que la corteza tiene tejido conectivo denso, mientras que la médula tiene tejido conectivo laxo, ¿ya? Luego de eso, el ovario está conectado con el útero a través de lo que se denominan las trompas, ¿ya? Las trompas, el nombre correcto o científicamente que se usa es el oviducto, ¿ya? El ducto ovario, que tiene tres segmentos: el infundíbulo, la ámpula y el istmo, ¿ya? Son tres zonas que se observan con histología distinta en el oviducto. Vamos a ver ahora cada una de ellas. Pero el tubo uterino igual es correcto. ¿Tubo uterina? No necesariamente, porque el oviducto es la zona que está más adyacente al ovario. Sí. La tuba está como, es el cacho que está justo hacia arriba que conecta con el ovario. Pero son zonas anatómicas distintas. El infundíbulo tiene un epitelio que se organiza en pliegues cortos y está en la presencia de las fimbrias, ya que son estas estructuras, ¿verdad?, que son evaginaciones del epitelio. Hay muchas ramificaciones que van aumentando conforme avanzamos y aumentan en la ampolla, ¿ya? El istmo tiene pocos pliegues y una capa gruesa muscular, que es la zona que está más cerca del útero, y la porción uterina que está ubicada dentro de la pared del útero. Vamos a ver ahora la diferencia. Si ustedes se fijan, algo súper importante acá, observen este cuerpo histológico. Vemos que estas evaginaciones del epitelio, ¿saben qué es una evaginación? Sí. Sí, cuando hablamos- No, esa es una invaginación. Invaginación. La evaginación es cuando va hacia adentro. Esa es una Y invaginación. la evaginación es al borde, entonces. Una evaginación es algo que Hacia arriba. protruye. ¿Qué? Que protruye. Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Algo que protruye es hacia afuera. Mi mano protruye hacia afuera, hacia ustedes. ¿Ya? Ya. Hacia arriba. Esto también es importante porque, dato para que sepan desde ya en su formación profesional, cuando nosotros tenemos un tumor, Imaginación es hacia abajo. nosotros tenemos un tumor, por ejemplo, en un epitelio X,
El tumor, pues, y pasa por ejemplo en las lesiones verrucosas, con el virus papiloma, lo vamos a ver también más adelante. Si por ejemplo tenemos una lesión tumoral que invade hacia abajo en el tejido, se denomina una lesión endofítica. ¿Ya? Y si protruye hacia fuera, se denomina una lesión exofítica, que son todas las verrugas que uno observa cuando hay pacientes que tienen infección de un virus papiloma, ¿ya? Con algunas cepas por lo menos. Esto protruye hacia afuera, ¿ya? Por lo tanto, se podría denominar una evaginación. Mientras que la invaginación es cuando se hace una cavidad seminal. Entonces, vemos que las fimbrias corresponden a estas evaginaciones del epitelio que varían de acuerdo con la zona, ¿ya? Donde más hay fimbrias es en la ampolla, y si ustedes se fijan, acá tenemos un corte en el que se observa también la porción uterina, que es la porción de la trompa que está dentro del útero, ¿ya? Y esto tiene una alta cantidad de fibras musculares, ¿ya? Acuérdense que el miometrio es un órgano muy muscular. ¿Saben lo que son las serosas? ¿Cómo? ¿Saben lo que son las serosas? No, la capa serosa, que es la más Sí, externa ¿verdad? de la. Es la capa más externa del tejido, bueno, en el tracto digestivo, se ve mucho. Del órgano web. Del órgano. Sí, o sea, sí, está bien. Las serosas son. Es un tipo de tejido que cumple la función de sostén. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos serosas en la cavidad torácica que corresponden a la pleura visceral y a la pleura parietal. Tenemos en la cavidad abdominal, en el peritoneo también es una serosa. El estómago. Sí, pero es que los órganos abdominales están afirmados por una serosa. Ah, pero no es lo mismo que ¿Intestino? la serosa que está en el estómago. ¿Como el músculo? No, es como el músculo. ¿eh? No, no es el músculo. Miren, alguien, ya no se ve mucho, pero ¿han visto alguna vez cómo faenan un animal? ¿Cómo qué? ¿Cómo faenan un animal? Una vaca, un cerdo, ¿no? ¿Cómo lo matas? ¿Sí? Sí. Ya. Cuando se abre el animal, esto lo hacen los carniceros, los mataderos de carne, abren el abdomen y el tórax, y los órganos no están nadando en la cavidad torácica abdominal, sino que están afirmados por una serosa, Ah, sí, pues. que es como una tela. Sí, como una tela. Entonces eso se adhiere a las costillas, Ah, bueno, sí. ¿verdad? O por debajo al diafragma, y si uno tira eso, salen todos los órganos como adheridos. Ya. ¿Ya? Entonces la serosa se continúa con los órganos, pero no es parte del órgano, ¿ya? No es parte de la parte funcional del estómago, por ejemplo, ¿ya? Entonces pasa lo mismo con los ovarios, también están asociados a una serosa, porque el oviducto está también afirmado por esta serosa, que es de epitelio cubeco simple con tejido conectivo laxo, ¿ya? Estas serosas además tienen relevancia clínica importante, porque cuando se invaden las serosas en un tumor es algo grave, ¿ya? Entonces cuando hay invasión serosa es porque el tumor ya está invadiendo otros sitios. ¿Y cómo, si tenemos una muestra, cómo diferenciamos la serosa quizás de un epitelio? Porque yo a veces digo, simple culpa. Va a estar separado. Lo primordial ahí es que no hay folículo abajo, de ningún tipo. Ah, ok. Entonces eso que ya dice que no es corte ovario. Y además de eso va a estar separado del resto del cuerpo. Ah, No va a estar adyacente al ovario. o sea, se va a ver como una zona cromófoba y después se va a ver en. No, se va a ver el corte del ovario, y en otra parte del portoobjeto va a ver cómo va a estar esta zona de la serosa, si es que hay. Generalmente no hay. Ya, porque cuando se extrae el ovario, o si es una biopsia por punción o incisional, va a ser un trozo chiquitito, y si es un ovario completo, probablemente tampoco incluye la serosa. ¿Ya? Porque cuando se incluye la muestra y se fija, no viene con la serosa. A menos que esté invadida por un tumor, y en ese caso se manda como muestra aparte. ¿Ya? Profe, ¿qué diferencia tiene ese con las capas adventicias? La adventicia es la capa la capa de la pared de los órganos huecos que es adyacente a la serosa. Ah, Sí. ya. Pero es como, cumplen como una función similar o.
Sí, es que la diferencia está en que la adventicia es parte del órgano, es parte de la pared. Ya, En cambio, la serosa es lo que afirma eso. eso que afirma. Ya. Sí. Entonces, en los órganos abdominales, por ejemplo, la serosa se continúa en toda la cavidad abdominal, Ujú. pero no así la adventicia, que es específica de cada uno. En el oviducto tenemos capas musculares. ¿Por qué se le ocurre que puede haber capas musculares en el oviducto? Para la contracción y la Para mover distensibilidad. Para mover el ovocito, ¿cierto? Porque tiene que llegar desde el ovario hasta el útero. ¿Dónde se produce la fecundación? ¿En qué parte? En el. En el endometrio, ¿no? No. En la polla. En la ampolla. En la ampolla. Sí, generalmente en el centro de la longitudinal se produce la ovulación y eso después viaja y se implanta en el útero. ¿Ya? Por eso los espermatozoides tienen esta motilidad porque tienen que subir por toda la pared del útero hasta llegar a la ampolla. ¿Ya? Y además esto tiene que ver con que la ampolla tiene abundantes pliegues ramificados y estas evaginaciones tienen la función de nutrir al cigoto, ¿ya? Que es al ovocito fecundado. Acá, por ejemplo, se ha estudiado que hay transmisión de moléculas antioxidantes, fructosa y una serie de otros factores para que se mantenga el... No sé qué, no entiendo esa imagen, esa es el oviducto, pero está como abierto, ¿no? Claro, sí, probablemente sí. Esta parte se continúa acá. Sí, generalmente se abre cuando uno lo... cuando más se lo tiene introduce. esa forma así, como se podía pensar que era como el ovario. No, esto no es el ovario. Hay dos opciones. Una es que cuando uno hizo la inclusión con la pinza, le ha pasado, han hecho inclusiones, ¿cierto? Sí. ¿Le ha pasado que la pinza queda como pegado al tejido? Sí. Ya. A veces pasa que uno abre la pinza y el tejido se explota. Entonces, uno lo pone así y quedó abierto. Esa es una opción. Y la otra opción es que esta sea una muestra patológica y que le falte la mitad. Que la otra mitad sea como la que complemente y ahí veríamos la feminidad completa. Pero tener un corte redondo continuo es difícil. Pasa lo mismo con todas las muestras que son, por ejemplo, los coágulos también, algunos ganglios, que si ustedes lo toman con la pinza y abren la pinza muy rápido, se desarma el tejido. En ese caso, tienen que reconstituirlo y hacer una inclusión donde se junten las dos partes. Ah, ¿se ¿Ya? puede hacer eso? Sí, o sea, la muestra no se No puede es que. perder. No es que ya. No, ya, sí, mejor. Ya. Ya, entonces en el oviducto tenemos una capa muscular circular interna y una capa longitudinal externa. ¿Ya? Si ustedes se fijan, vemos acá entonces las dos capas, la muscular interna y la longitudinal externa. Atención acá, esto es súper importante. Imaginación, tridimensionalidad. Si observamos la capa circular interna de forma longitudinal, ¿lo ven longitudinal? Sí. Sí. Y la capa longitudinal externa la vemos transversal, este corte es transversal o longitudinal al oviducto. Me mató. No, pero Longitudinal Transversal. al oviducto. ¿Qué dice el público? Al oviducto. Al oviducto. Al eje mayor del oviducto. Es transversal. no, pero creo que estamos entendiendo esa parte. Ya, Es que el oviducto. ¿Puede repetir? ¿No lo puede decir? ya. Nosotros tenemos en el oviducto una capa muscular circular interna, o sea, así. Las fibras musculares se disponen como un anillo alrededor del oviducto. Profe, pero ¿cuál sería el eje mayor? Este es el oviducto, este es el eje mayor. Sí. Entonces, vamos con la nomenclatura. Si este es el eje mayor de la muestra de mide de dedo a dedo, los cortes transversales son estos, Sí, sí. Claro, sí. ¿ya? Y el longitudinal es ese, Sí, ¿no? ¿ya? Entonces, si yo tengo una capa circular interna, así, y yo lo corto de tal manera que esta capa circular interna se ve longitudinal, ¿cómo tengo que verlo cortado? Paralelo a la capa, porque se ve longitudinal, ¿ya? Y la que está por encima, que es una que es así, se ve cortada transversal,
se ven los núcleos. Y se ven las filas así como rotondas. No se ven largas como acá. Entonces, tengo que haberlo cortado transversal. Así. Hagan ese ejercicio, es súper importante. Sí. Sobre todo para conocer temas musculares. Que hay que ver la forma como Lo van a ver eventualmente con el profe Jorge cuando vean en histoquímica, por eso sí, el próximo año, tercero, cuando aprendan a cortar músculo, ahí van a ver la importancia de la... Bueno, pero lo van a ver ahora también con este curso conmigo, así que, pero hagan el ejercicio, ¿ya? Pregúntense, ¿este corte transversal o longitudinal? Ese corte de abajo a la izquierda, si estamos viendo el istmo o la fimbria del oviducto, ¿será longitudinal o transversal? longitudinal. ¿Dónde está? Transversal. ¿Cuál? El de la izquierda. Ah, a la izquierda. Es transversal porque es un corte que es... Se ve redondito. ¿Es por la forma del núcleo? En este caso. No, ese criterio es histoarquitectural, no es celular. Ustedes para saber cómo cortaron el tejido tienen que analizar cómo se disponen las células. Y eso es la histoarquitectura. ¿Ya? Entonces esos cortes son transversales porque son perpendiculares al eje mayor. ¿Cuál es el eje mayor? Por cachativa nomás, no hay que imaginárselo mucho. Esto protruye acá, ¿cierto? Imagínenselo, 3D. Entonces esto está cortado así. Sí. Por tanto es perpendicular 90 grados al eje mayor. Y eso es un corte transversal. ¿Ya? Si fuera longitudinal serían como, así como líneas, así como... Tendría que cortar Claro. así como... También, por ejemplo, por lo que preguntaba recién el Benjamín, puede ser que este corte haya sido longitudinal al eje mayor. Y por eso no se ve completo. Tal vez en el corte transversal de esto veríamos el circulito completo con todo el epitelio reconstituido. ¿Ya? Respecto de la histología y de las células, el oviducto se reviste de un epitelio de revestimiento cilíndrico alto con microvellosidades, ¿ya? Y tiene una mucosa con pliegue de aspecto ramificado. Hay cilios, ¿verdad?, a lo largo de todo el oviducto porque hay que barrer el ovocito. ¿ya? ¿Microvellosidad o cilio? Y dice que tiene de ambos. Tiene ambos. ¿Ambos? Sí. Pero predominan más las microvellosidades, ¿cierto? Sí, porque las microvellosidades tienen la facultad de poder traspasar nutrientes a la célula. Entonces, la microvellosidad siempre tienen que asociarla a superficie de intercambio. Sí. ¿Ya? La absorción. Sí. Esa es la que permite la movilidad, ¿cierto? Ese era los cilios. Los cilios. Los cilios. Acá tenemos la imagen de un epitelio de revestimiento simple cilíndrico alto con microvellosidad, que es lo que se observa acá. Esto es un tejido conectivo laxo altamente vascularizado que puede tener presencia de macrófagos o de linfocitos. ¿Ya? Es altamente vascularizado porque acá tiene que haber intercambio de nutrientes, de oxígeno entre el ovocito, sea fecundado o no, y las células epiteliales del oviducto. ¿Ya? Siempre esto se observa hiperémico. ¿Qué era algo hiperémico? ¿Cómo? ¿Qué era algo hiperémico? Como harta célula Claro. sanguínea. Sí, que hay mucha sangre Sí. y que hay mucho globo rojo. Acá, por ejemplo, todo eso que se ve, bueno, acá no se distingue bien, pero todo lo que se ve más eosinófilos rojizos corresponde al glóbulo rojo. ¿Ya? Y además de eso puede haber inflamación. Y hay dos tipos de células en este epitelio: las células ciliadas, que son las de conducción, y las células secretoras, que son las de conducción. ¿Ya? Perdón, las de protección. Las células secretoras donan o protruyen su citoplasma hacia la luz del epitelio para traspasar nutrientes al ovocito, y las células ciliadas son especializadas en cilios, que son los que barren para transportar este ovocito. El linfundíbulo tiene pliegues de la mucosa cortos y poco ramificados y un tejido muscular moderadamente grueso en relación a los otros segmentos. ¿Ya? Vamos a ir viendo que entonces la ampolla es la que más tiene ramificaciones y en el linfundíbulo ya se observan menos. Esos ya son cortes transversales, ¿no? Sí, un corte transversal y otro corte transversal.
La ampolla, que es donde más existen ramificaciones, son pliegues extendidos y muy tortuosos, ¿ya? Fíjense acá que se observan algunas zonas donde podríamos decir que se continúa de límite a límite la ampolla. Fíjense acá, sigan mi dedo. Bien, esto continúa acá, es como un juego, solo que por acá continúa hasta el otro lado. Pero eso es un efecto del corte, ¿ya? No quiere decir que exista una conexión entre esta zona y esta zona, sino que se observa todo lleno porque probablemente una zona de la ampolla, cuando el tecnólogo hizo la inclusión, le quedó más apretada en la cara de corte. Entonces eso las aprieta, se ven más extendidas, ¿ya? Es un efecto del corte. No es que estén conectadas ambas zonas. Profe, ¿qué quiere decir tortuoso? Tortuoso es algo con muchas ramificaciones, como un recoveco. Eso, muchas ramificaciones. Muy cortitas. El istmo, que es la parte que está más cerca del útero, no presenta pliegues ni armonizaciones, sino que son, se ve una zona, una luz más nítida, ¿verdad? Cuando les hablo de luz, me refiero a esto, el espacio. Ya, esa es la luz del epitelio. Abundante capa de tejido muscular liso con distribución celular y circular interna y longitudinal externa, igual que las capas anteriores, y no siempre se logran reconocer los límites entre ambas distribuciones de fibras. Esto es súper importante. No siempre ustedes lo van a ver como en la foto anterior, que se veía clarito que era la longitudinal y la transversal por debajo, ¿ya? Sino que en muchos casos no se observa. Igual, si ustedes se fijan, uno observa cierta circularidad, ¿lo ven? Sí, Sí. Como que se ve, claro. Entonces, para verlo con mayor detalle, tendríamos que tener una foto con más aumento. Ah, pero O sea, no se puede- el corte longitudinal nos cambia la forma del istmo, ¿sí? ¿No se vería como más lineal? ¿No? ¿O se mantiene igual? O sea, se podría No. decir que no se podría saber si es que es corte transversal o longitudinal. No, ese sí o sí es transversal. Ah, sí, por eso, es por la forma, ¿cierto? Sí, pues, por la forma. No se El puede- tema es que no podemos distinguir cuáles son las fibras transversales de longitudinales, Ah, porque no se ven separadas. la fibra. Fíjense que se ve como una masa de sonófila. Sí. Ya, vemos entonces que partimos de los conductos ováricos, ¿verdad? Donde bueno, acá está el ovario, tenemos el istmo, la ampolla y el infundíbulo, que son los que están acá, la tubuterina, que es la parte que está dentro del útero, que tiene más fibras musculares y menos ramificaciones, y luego llegamos al útero, ¿ya? Así que hacia abajo se continúa con la vagina. Algo súper importante, en la zona del fondo de la vagina contiene una parte del útero que es el cuello del útero, ¿ya? Que en una mujer nulípara que no ha tenido hijos suele estar colapsado, es como del porte de un poroto, ya está al fondo de la vagina, y a través de ese lugar por cierto que se sale la regla, ¿verdad? Y además después una forma de canal del parto en las mujeres que tienen hijos. Respecto de la etiología del útero, el útero consta de 3 capas: el endometrio, el miometrio o la serosa o el perimetrio, ¿ya? La serosa o perimetrio es esta serosa que afirma el útero y que se continúa con los ligamentos, ¿ya? Para darle soporte a todo el órgano. El miometrio es la capa muscular y el endometrio contiene la mucosa y la submucosa. Profe, ¿todas las serosas las demás del cuerpo están afirmadas por ligamentos o cartílagos? Sí, por ejemplo, las serosas torácicas se articulan con los ligamentos intercostales, sí, dan continuidad también fibromuscular. La histología del endometrio, que es la parte que está más hacia la luz del útero, tiene un epitelio cilíndrico simple, alto, con células mucosecretoras, ¿ya? Las células endometriales, o las glándulas endometriales, están enrolladas y pueden ser simples o tubulares ramificadas, ¿ya?
Acá, por ejemplo, vemos una glándula, esto que está acá, donde dice surco, correspondería a una glándula simple. Pero acá donde dice surco, vemos una glándula que tiene ramificaciones, o sea, hacia el interior del epitelio pueden haber ramificaciones y eso se denomina una glándula ramificada. El miometrio es la zona muscular y el estroma está constituido de un tejido conectivo laxo con fibroblastos, macrófagos, neutrófilos, mastocitos, polimorfos y linfocitos. ¿Ya? Son células Inflamatorio, exacto. Hay un gran componente inflamatorio en el útero. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué en el endometrio hay muchas células inflamatorias? Ya, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el ciclo menstrual. Las fases endometriales, la primera es la fase proliferativa o estrogénica, en la cual existe una proliferación de las células epiteliales, ¿verdad? Y se observa una capa funcional que es la que se elimina de manera menstrual, con un estroma menos celular, y una capa basal que es más cercana al miometrio, con un estroma que es más celular. Si ustedes se fijan, histoarquitecturalmente, vemos que arriba hay menos celularidad que abajo. ¿Ya? La celularidad de un tejido nos habla de cuántas células ustedes observan. ¿Ya? Entonces, en la fase proliferativa o estrogénica del ciclo, vemos una gran cantidad de células en el estrato basal, pero menos en el estrato, más cercano a la luz del útero. ¿Ya? Y eso es importante porque esto después se descama cuando ocurre la menstruación. Es como la dermis, ¿no? ¿Sí? Que se va descamando y van como proliferando células nuevas. Es ¿no? harto más complejo que eso. No, pero me refiero con el tema de la descamación. No, es que lo que ocurre no es una descamación cuando ocurre la menstruación, no es una descamación, sino que toda una zona de la mucosa se libera y se elimina. Ya. En cambio, la descamación involucra que no haya núcleos, son como es queratina nomás que descama, es distinto, es mucho más complejo. La fase post-ovulación, que es la fase secretora, los cambios se concentran en la capa funcional y la capa basal está sin mayores cambios. ¿Ya? Aumenta el corium de tamaño y se produce edema intersticial y aparecen las arterias espiraladas. ¿Ya? Vamos a devolvernos acá. Tenemos entonces que en la fase proliferativa vamos a ver un estrato, que es el estrato basal, ¿ya? Del endometrio. Este estrato basal es donde se concentran la mayor cantidad de células, ¿ya? En la fase proliferativa. Luego de eso viene la fase secretora, donde comienzan a aparecer arterias que se denominan arterias espiraladas, y además de eso las glándulas se ponen mucho más tortuosas, ¿ya? Es decir, el útero comienza a prepararse para la implantación, ¿ya? Ese es el fin del ciclo menstrual, preparar al útero para que se implante el ovocito fecundado, ¿sí? Que la glándula sea más tortuosa es menos o más secreción. Que sean, es más secreción, sí. Más tortuosas quiere decir que porque mientras más ramificación o más tortuosidad, hay más superficie de contacto y más producción de mucinas. En la fase endometrial o en la fase menstrual vemos un endometrio que se engrosa y los cambios también se concentran en la capa funcional, pero la capa basal se mantiene sin mayores cambios, ¿ya? Y acá vemos algo súper interesante, que es que se destruyen las paredes de las arterias espiraladas y ocurre hemorragia. ¿Qué diferencia hay entre la hemorragia y la epidemia? ¿Que va hacia la luz? No. ¿La hemorragia? La hiperemia es cuando nosotros vemos un tejido que está muy sanguinolento, pero que las células sanguíneas están dentro del vaso sanguíneo. Eso es una hiperemia. Por ejemplo, cuando uno se pone rojo corriendo en la cara, eso es una hiperemia, ¿ya? Pero no hay hemorragia, porque la hemorragia involucra que las células sanguíneas salgan de la luz del vaso sanguíneo, ¿ya? E invaden el tejido. Eso es una hemorragia. Esto es un tejido hemorrágico porque las arterias espiraladas se rompen, ¿ya? En la fase menstrual del ciclo uterino.
y se filtra sangre hacia el estroma. Entonces, en el estudio histológico vemos una región superficial desprovista de epitelio y cubierta de coágulos y presencia de restos endoteliales necróticos. Y este fenómeno es lo que produce la inflamación. Por eso se observan tantos linfocitos, macrófagos en el endometrio. ¿Ya? ¿Cómo sabe el tejido cómo reconocer algo cuando es inflamatorio? ¿Sí, Benjamín? No, le voy a preguntar otra cosa. Que entonces lo que hace es que el epitelio se separe en la hemorragia, como que la sangre lo arrastra. No necesariamente, ¿Por qué? no es un efecto físico. Porque el endometrio antes está como bien armado, digamos, y después se desarma. ¿Por qué? Por la hormona. No, es un efecto que está mediado por la inflamación, lo vamos a explicar ahora. Pero no es también un efecto de arrastre de la sangre. ¿Ya? Cuando las células inflamatorias reconocen algo como extraño, eso lo vamos a ver más adelante en el curso de inmunoquímica. ¿Ustedes vieron el sistema inmune en fisiopato? Sí, Ya. pero estamos viendo casualmente inflamación. Ah, está Pero en pasa. fisiopato, de verdad, ya. Pero bueno, lo van a ver también, ustedes son de morfo, tienen que saber los detalles. Cuando nosotros queremos reconocer algo como extraño, hay dos formas de hacerlo. Una forma de reconocer algo como extraño es que haya un reconocimiento directo. Por ejemplo, los macrófagos, las células NK, si son las principales, reconocen agentes patógenos. Y los endocitan, ¿verdad? Y eso nos ayuda a resolver la inflamación. Pero otra forma es el reconocimiento indirecto, que está mediado por unas moléculas que se llaman el MHC, de clase 1 o de clase 2. Todas las células del cuerpo expresan una capa de células en su membrana que es el equivalente al código de barra de nuestro cuerpo. Si yo a ustedes les trasplanto una parte mía, ustedes van a rechazar ese órgano, ¿ya? Si a mi hermana le traspaso una órgano, también lo voy a rechazar, a mi mamá, a cualquier persona de mi familia, porque mi código de barra es único. Ese código de barra celular está mediado por un colchón de proteínas que rodea la célula que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, esa compatibilidad entre personas se estudia antes de los trasplantes. ¿Ya? Nunca es 100% la compatibilidad. Por eso la gente que es trasplantada suele rechazar los órganos. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las células del cuerpo expresan este complejo, este colchón de proteínas, que es el de clase 1. ¿Qué hace este complejo? Presenta antígenos propios y generan tolerancia. Es decir, el hepatocito, por ejemplo, saca parte de sus componentes y lo pone dentro de esta. Supongamos que esta es la célula y este es como el control del MHC. Entonces, el hepatocito lo que hace es que dentro de este complejo muestra parte de lo que él tiene y lo muestra hacia afuera. ¿Y se lo muestra a quién? A los linfocitos. Y los linfocitos entienden, esto es nuestro, no hay que comerse. ¿Ya? Entonces, eso mantiene una respuesta inflamatoria excluyendo a los tejidos propios. La gente que tiene enfermedad autoinmune sufre mucho de esto porque sus linfocitos no conocen antígenos propios. En la diabetes, no me acuerdo en qué tipo era, creo que era la 1, que pasaba eso, que se afectaba esa parte y comenzaban a atacar el páncreas la célula beta de del páncreas y comenzaba, entonces la persona ya no estaba generando insulina. Bien, Camila, ese también es muy buen ejemplo. Entonces, y bueno, y esto lo conservan de cultura general, los MHC de clase 2 presentan antígenos profesionalmente. Eso quiere decir que este MHC se presenta solo en macrófagos, células dendríticas y células natural killer. Entonces ellos se comen algo extraño y hacen lo mismo, lo presentan, pero no presentan cosas propias, sino que presentan cosas extrañas. Entonces hay una bacteria, esta célula que tiene este complejo MHC-2, se la comen, la endocita, y después se va al ganglio linfático. Y ahí lo presenta, y dice, oye, si ustedes ven esto por acá, no es nuestro. Y ahí los linfocitos empiezan a proliferar, se producen los anticuerpos, etc.
Esa es la forma en la cual las células inmunes reconocen cosas propias o cosas extrañas. ¿Ya? ¿Y por qué les doy esta cháchara? Porque cuando se produce este fenómeno, muchas células que contienen NS clase 1, que son las que están en el endometrio, no logran presentar antígenos para generar tolerancia, entonces se revientan. Y cuando se revientan, todo lo que está dentro de la célula se reconoce como antígeno, como algo extraño, externo. Entonces migran muchos linfocitos, migran muchos macrófagos, y eso es lo que rompe el tejido. Porque las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos y otras células más producen muchas enzimas que rompen la membrana y la matriz extracelular. Entonces eso es lo que desprende finalmente el endometrio durante la regla. ¿Hay posibilidad de verlo en microscopía? ¿Ese proceso justo como para...? Tendría que ser en vivo. Claro, sí, bien. En vivo hay videos en YouTube, Camila. La invito a buscarle, si alguien encuentra uno, mándalo. ¿Ya? Sí, pero creo que hay videos de... Me recuerdo de contraste de fase, son células vivas, no son cortes histológicos, donde se presentan antígenos, y también hay un video bonito que se llama El beso de la muerte, que es cuando el linfocito citotóxico mata una célula que está infectada. Una célula que tiene un virus, por ejemplo, el linfocito T, 8 citotóxico, junta al citoplasma, le da un beso, comillas, y la célula se muere. Y se ve así como que se muere. ¿Ya? Eso. Entonces, eso es lo que observamos en un corte histológico en la fase menstrual. Mucha hemorragia, ¿verdad? Mucha celularidad en la capa funcional. Y también se puede observar más hacia abajo, ¿verdad? Las capas del tejido muscular, propias del miometrio. El miometrio consiste en una capa circular interna muy gruesa y una capa externa más delgada, longitudinal. Acá observamos un corte histológico donde se observa el endometrio, que sería la E, el miometrio y el perimetrio. ¿Ya? El perimetrio está constituido por tejido conectivo laxo que se recubre por un mesotelio con numerosos vasos sanguíneos y fibras nerviosas. ¿Ya? El mesotelio corresponde a una serosa. ¿Ya? También es parte de todo este sistema de serosas que afirman los órganos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, estamos observando el miometrio y las células acá, ustedes dirían en la M, ¿cómo se ven? Cortadas. ¿Transversal o longitudinal? ¿Transversal? No. No, Acá. No se ve. A ojo, así lo que lo ven ver. ¿Ah? Oye, es que yo veo como, no sé si soy yo, veo como líneas como si fuera longitudinal. O es que está, Sí, está muy se ve como que osinófilo. Ya, acá por ejemplo vemos una sola que va a ser longitudinal, acá también. Pero yo diría que la mayoría es transversal. Porque se ven como puntos nomás, no se va a ver como una cosa más larga. Tiene razón. Entonces, si esto en un corte que es transversal, porque acá estamos en un corte que es perpendicular al eje mayor, se ve transversal, ¿esta qué capa sería? ¿La muscular? No. Obvio, pero Pero. ¿qué parte de la muscular? ¿Circular interna o longitudinal externa? Circular interna. 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 Si se ve transversal, en un corte transversal, externa, longitudinal externa, ¿cierto? Porque acá tenemos viendo la fibra así. El eje mayor viene hacia acá y las fibras longitudinales externas van paralelas. Entonces, si yo las corto así, las veo transversal, como puros puntos. Ah, no puede ser, sí. ¿Sí? Es que donde está muy osinófilo. Sí, no, si el corte no acompaña nada, pero la idea es que por lo menos No hay. se lo vayan imaginando. Pero esa lógica solo con los músculos. Sí, o sea, esto es importante y aplica cuando queremos analizar la disposición de los músculos, pero también cuando queremos ver, como en el caso de lo que preguntaba Benjamín, si un epitelio se continúa, o si está completo, si es una parte. Es importante saber cómo uno hace, y ahí todos van como uno hace la instrucción. Tenemos entonces acá otra mini fotografía donde vemos, acá podemos hablar de disposición histológica o de arquitectura. Vemos entonces el endometrio, ¿verdad? Con sus células, algunas glándulas, pocas ramificaciones. Tenemos el miometrio, ¿verdad? Y el perimetrio.
Si ustedes se fijan acá, vemos un miometrio que tiene ciertas características. ¿Qué les llama la atención del miometrio? ¿Cómo? ¿Qué les llama la atención del miometrio? Que se ve más espacio. Que se ve más espacio, ¿cierto? ¿no? Esto en general ocurre cuando existen procesos atróficos, por ejemplo, en un útero de una mujer que tiene más años. ¿Ya? Y esto se rodea del perimetrio, que es solamente considerado el límite porque esto nunca viene en un curso histológico con la serosa, ya igual que lo que pasaba en el lugar. ¿Cuál tiene tejido conectivo laxo? El perimetrio, sí, tejido conectivo laxo. ¿El miometrio debería ser solo muscular? Sí, solo. Sí. Respecto de la liberación de la sangre y del endometrio durante la menstruación, yo ahí, bueno, no voy a saber, desconozco, pero entiendo que hay mujeres que tienen reglas como constantes por algunos días, o otras que son como mucho durante poco tiempo. Entonces la liberación del endometrio va a depender mucho de la fisiología de cada mujer, ¿ya? No es igual en todos. Vamos a pasar ahora a la última parte que corresponde al cuello del útero, que es la zona más distal del útero, constituida por una pared de fibras musculares gruesas y ricas en fibras elásticas, ¿ya? Esto es súper importante. El cuello del útero es la zona más distal del útero, que está adyacente al fondo de la vagina, y tenemos ahí fibras elásticas. Fibras elásticas porque a través del cuello se forma el glande del parto, que se abre para que pase por ahí una guagua, ¿ya? Es un parto normal. Y lo importante de esto es que en esa zona hay una transformación y hay lo que histológicamente se denomina una zona de transformación, o también se encuentra en los libros como un epitelio. Epitelio metaplásico. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Fíjense ustedes. En esta zona ocurre un fenómeno súper importante para nosotros como biólogos de morfo, que es la transformación del epitelio del endocervix, que es igual al del endometrio, que es un epitelio cilíndrico, ¿verdad?, glandular, hacia un epitelio plano pluridificado, que es el epitelio de la vagina. Por eso esta zona se llama zona de transición, ¿ya? O la zona escamocolumnar. También ese es el nombre de lo que lo pueden encontrar. La zona escamocolumnar. Y ahí ocurren una serie de fenómenos que ustedes van a estudiar cuando estén en cuarto año, que tienen que ver con la citopatología ginecológica, ¿ya? Profe, la endocervix en la otra imagen, ¿dónde estaría? Hacia la izquierda. Y en la foto del cuello uterino no se ve. Era a la derecha. Hacia abajo. Pues creo que el Papa Nicolau afectaba esa zona, ¿o no? Sí, lo vamos a ver ahora. Todas las zonas en el cuerpo humano donde existen transiciones de epitelios suelen ser zonas donde las papas queman, en términos de que se pueden producir muchas lesiones, ¿ya? Y hay algunos virus, como el virus papiloma, que tiene predilección por esta zona de transición, ¿ya? Donde se producen infecciones y pueden haber después surgimiento de neoplasia. Si ustedes se fijan acá reconocemos tres zonas: el endocervix, la zona de transición, y el exocervix. El endocervix, pillar un corte así es súper difícil, ¿ya? Porque hay que tener justo la zona seleccionada de la muestra, hacer la inclusión para que sea un corte transversal. Es difícil tener un corte de cervix. Lo que más se usa es el Papa Nicolau, que es una citología. Pero en este corte donde lo observamos, vemos que el endocervix tiene un epitelio cilíndrico, ¿verdad?, glandular, y acá se produce una zona de transición donde las células se transforman en células epiteliales de revestimiento planas, que son las de la vagina, ¿ya?
Eso histológicamente es súper importante porque en esa zona existe una predilección de infección del virus papiloma humano. Claro. ¿En cuál? ¿Ya? ¿La zona de transición? En la zona de transición, exacto. Y eso puede producir lo que se llama el cáncer de cuello del útero. ¿Ya? Por eso, alumnas, todas quienes sean sexualmente activas o mayor de edad, y eso todas lo son, tienen que hacerse el PAP periódicamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el PAP lo que hace, eso lo van a ver en el cuarto año, igual en parte de este curso, se hace un hisopado o con una espátula o un cepillo, se pasan esto por el fondo del útero y se extiende en un portaobjeto, es una citología. Y ahí se observa si hay cambios celulares sugerentes de una neoplasia, de eso después, por ejemplo, derivar control cada 6 meses, control al año, cada 2 años. La idea es que sepan, ¿ya? Porque el cáncer de útero por infección de papiloma es prevenible. Y el problema con eso es que los hombres somos generalmente portadores. ¿Por qué no lo presenta el tema del cáncer, el hombre, en este caso? Porque- ¿Será por la afinidad del...? Exacto, por la afinidad que tiene por las células del cuello del útero. Sí. Y depende de las cepas. Hay muchas cepas de papiloma, algunas cepas que son de menos carcinogenicidad o que producen menos cáncer, dan más lesiones verrucosas. Tienden a ser más verrugas. Y el tema con eso es que no siempre los hombres en el pene hacen verrugas. Entonces, cuando hay sexo sin condón entre un hombre y una mujer, la mujer suele no saber que el hombre está infectado. ¿Ya? Ocurre mucho eso, sobre todo en matrimonios también, cuando el hombre tiene más de una pareja sexual y después la señora debuta con un cáncer. Profe, ¿y cómo se vería en un caso de papiloma humano? Porque está la foto en Es normal, estado sí. humano, pero en estado de papiloma, ¿cómo uno lo puede detectar? Vamos a buscar una foto, si quieren tocar, buscamos una en Google. ¿Eso qué tipo de exofítico se podría apreciarse? Sí, una lesión verrucosa es exofítica. Exofítico. El PAP se extrae la célula del cuello del útero directamente de la superficie. Sí, una extracción manual. O sea, la hace la matrona, la enfermera, el ginecólogo. ¿Usas Sí, se la usa un técnica de ese cepillo raspado o es lo mismo? No, depende de con qué se haga. Hay un aparato que es un cepillo, que es como un cepillo de dientes, mucho más suave, por cierto, donde se hace como un barrido de la célula y se tiene en un portaobjeto. Otra es la espátula de aire, que es una espátula metálica, como un palo de helado, que tiene unos dientes, y eso también hace que se extienda sobre el portaobjeto. ¿Ya? Amigas con las que he conversado, que no lo mencionan, me dicen que algunas me han dicho que les ha dolido mucho, otras que no han sentido nada, depende de cada mujer, y también de la mano de la matrona. Sí. ¿Ya? Pero lo importante es que se lo hagan periódicamente. ¿Ya? Si es que ustedes todas son del grupo objetivo, pero son sexualmente activas, como yo. Y el lugar del ciclo donde esté afecta la estructura del cuello del útero. La estructura como... O sea, puede ser que depende del día del mes, esa parte del cuello del útero esté más sensible y pueda que le duela más a la mujer. en la toma de muestra, se recomienda siempre que sea posterior a la regla, por lo menos una semana. Para que no haya, porque si uno toma el PAP durante la regla, se contamina en glóbulo rojo. Claro, y, eso exacto. y es como una costra. La zona hemorrágica, entonces. Eso se va a ser hemorrágico. Y eso es un diagnóstico. Entonces se rechaza, luego lo devuelve. Las matronas no revisan cuando las mujeres están resfriadas. Exacto. No lo revisan. También antes un dato como anecdótico, antiguamente cuando yo estudiaba, hace 15 años atrás, se informaban los espermatozoides en el PAP. Se informaban los espermatozoides, como ponía pacto en experto. Y a veces ocurría porque las mujeres tenían sexo durante un periodo hace 2 días atrás con su pareja y en el PAP se veía el espermatozoide. Pero hoy por temas de confidencialidad no se informa. Si uno ve eso, no tiene que informar. Y confidencialidad de alumnos. Cuando les toque ver, ahora también que están cortando muestras, no publiquen nada en redes sociales. Ya si ven un PAP que tenga algo, una tricomona, un bicho, no lo publiquen en redes sociales. Aunque nadie sepa de quién es esa muestra, esa persona no tiene por qué ver vulnerada su confidencialidad. ¿Ya? Sí. Virus, papiloma. ¿Eso en bioética no? ¿Ah? ¿En bioética pasa eso? No sé. A lo mejor una contó una historia de una pregunta que hizo eso. Sí, pues. Está su. ¿Cuánto los ratones? ¿Ah? ¿Cuánto los ratones? Cuando hacían ratones y también sacaban fotos y todo. Ah, sí. Ah, pero ya está allá en la clínica de la clínica internado. Subió fotos así de su. Claro. Sí, también supieron. Sí. Ya. Miren, les voy a mostrar 2 fotos acá.
que son bien como patognomónicas de lo que hacemos nosotros. Ya. Lo que nosotros buscamos en un Papa Nicolau, en un extendido, es esto: tener las células descamadas. Cuando uno toma una muestra de un cepillo, uno extiende el portaobjeto y las células quedan como en monocapa. Sin embargo, cuando existe una neoplasia por virus papiloma, los núcleos se ven feos. Ustedes el próximo semestre con el profe Pedro van a estudiar este curso, pero de manera patológica. Y van a aprender lo que se llaman los criterios de malignidad, que es cuando un núcleo se pone neoplásico. Y fíjense que durante la neoplasia ocurren muchas mutaciones que hacen que el núcleo cambie o pierda su ploidía, que tenga más cromosomas o menos cromosomas, y eso pintorialmente hace que tome más función con la toxina o bien que tome menos. Entonces esto se llama pleomorfismo nuclear. Si a una paciente le encuentran esto en un PAP, la derivan a patología cervical, le pueden hacer una conización, que es que extraen el tubo del útero. Si es más grave, puede recomendar una histerectomía, que es sacarle el útero, o bien seguimiento cada cierto tiempo. ¿Ya? No hay que tenerle miedo al papiloma porque el 90% de las lesiones con papiloma revierten solas. ¿Ya? Pero hay un porcentaje pequeño que hace cáncer después. ¿Se pueden llegar a ser displasia también? Sí. De hecho, también lo van a ver el próximo año, pero la displasia es un desorden histoarquitectural. En fisiopatología. Sí, por eso. Sí. La displasia morfológicamente es cuando se desordenan las componentes de un tejido. ¿Sí? Entonces las mujeres que les extraen el útero no tienen menstruación. No. ¿Y cómo pueden suplir la hormona? Es que depende. Si la cirugía involucra la extracción de los ovarios, le dan terapia hormonal, estrogénica. ¿Y pueden haber ovarios y no? Sí, pueden haber ovarios en útero. Sí. Generalmente no se sacan, de hecho, justamente eso para resguardar, porque además una mujer que se queda sin estrógeno más allá de lo que regla, también sufre cambios en la piel, desde el humor, entonces se refiere a dejarlo. Ya, y Camila, lo que hablábamos recién, esto es lo que uno vería en un tejido infectado con virus papiloma del cuello. Se observa, si ustedes se fijan, estas células que parecen huevos fritos, que se llaman coilocitos. Lo van a tener más adelante en la mención. Estos coilocitos son indicativos de infección por virus papiloma. Entonces, todo el periodo de revestimiento, que son células planas, empiezan a formar estas células que son poliédricas, con un gran citoplasma, ópticamente vacío, y eso es lo que es indicativo de una lesión por virus papiloma. Que ocurre en la zona de transición. ¿Ya? El endocervix, que es la base del endometrio, está recubierta por un virus cilíndrico simple secretor. La mucosa endocervical mide de 2 a 3 milímetros de espesor, presenta glándulas cervicales ramificadas y carece de arterias en espiral. ¿Ya? Es decir, la zona del cuello del útero no se descama como el resto del interior del útero. ¿Ya? Es decir, todo el flujo de la menstruación viene de la parte de más arriba del útero. La zona de transformación, o el metatásico, o la zona escamocolumnar, es una zona de un cambio brusco del epitelio cilíndrico simple a un epitelio estrificado plano no cornificado. Si ustedes se fijan acá, vemos la zona de transición justo ahí. Vemos acá entonces un epitelio estrificado plano que súbitamente se transforma en un epitelio simple cilíndrico. En esta zona hay mucha inestabilidad genética, porque esas células que están justo ahí no están comprometidas con un linaje claro. Son células que, por un lado, tienen un componente de estratificación y un componente secretor de células cilíndricas. Ah, normalmente son así. Sí. Ah, ya, yo pensé que era con una patología que No, todos ustedes tienen eso en el útero, esta zona de transición. ¿Ya? Una zona, entonces, por un lado plana y por un lado cilíndrico. Pero esa zona es una zona de alta inestabilidad genética. Y de eso se aprovecha el virus papiloma. Lo mismo ocurre en algunos casos en el traspaso de la mucosa del ano, del intestino a la zona perianal, donde también hay un cambio brusco de la mucosa desde un epitelio cilíndrico, que es el del recto y el colon, hacia el epitelio plano del ano, donde también se pueden alojar infecciones por virus papiloma. De hecho, hace pocos años atrás se creó el sistema de análisis de citología anal para virus papiloma. Antiguamente, en los años 80 y 90, solo se analizaba la muestra vaginal, o sea, perdón, ginecológica, ¿ya?
para virus papiloma. Ahora también se hace para citología anal y también esofágica, ¿ya? Hay casos bien dramáticos de guaguitas, por ejemplo, que nacen por parto normal, de mujeres que tienen lesiones con papiloma, y después la guaguita, como nace por parto normal, se infecta cuando nace, y después tiene verrugas en la nariz, en la boca, en varios lugares, ¿ya? Por eso es importante que sepamos diagnosticar esto de manera oportuna. El exocervix, la parte de afuera del cuello, tiene un epitelio de revestimiento plano estratificado, tiene un tejido conjuntivo subyacente fibroso, y las células epiteliales más maduras poseen un citoplasma más claro por su contenido de glicógeno, ¿ya? Presenta papilas de tejido conectivo que empujan y protruyen hacia el epitelio. Vemos acá entonces el tejido conectivo fibroso que protruye hacia zonas del epitelio. Estas protrusiones se llaman papilas, que también se observan en la piel. Vamos a ver más adelante cuando veamos piel en el curso, ¿ya? Y vemos un epitelio plano estratificado, ¿ya? No cornificado, es súper importante. Acá tenemos entonces una representación de la zona de transformación. Vemos entonces acá el epitelio del endocervix con células cilíndricas. Vemos que acá comienza la zona de transición, donde las células se van aplanando y se van mezclando con las células cilíndricas. Esto va cambiando, ¿verdad? Cada vez se pone más plano, hasta que ocurre la zona de la unión escamocolumnar entre el endo y el exo, y aquí es donde hay una alta inestabilidad genética, ¿ya? Eso es lo que ocurre en términos de la transformación del epitelio en el cervix. El epitelio vaginal está revestido por un epitelio plano ramificado de grosor variable de acuerdo con el estadio menstrual. La submucosa tiene tejido conectivo laxo variable con infiltrado linfocitario. Va a depender también del estadio inflamatorio, de si hay infecciones por transmisión sexual, etc. La túnica muscular tiene tres constituyentes: circular interna, longitudinal interna y longitudinal externa, ¿ya? Y la serosa es también de tejido conectivo laxo y mesotelio. O sea, la vagina también está formada por una capa de mesotelio a los ligamentos, ¿verdad?, de la zona del perineo. Respecto a la litología del aparato genital femenino, ustedes ya saben por anatomía, ¿verdad?, que está constituida por los labios vaginales, mayor y menor, el vestíbulo, el clítoris, la uretra, y se rodea por el perineo, que se continúa con el ano. El epitelio del vestíbulo es un epitelio que está revestido con una mucosa del mismo epitelio de la vagina, plano codificado, no codificado. La submucosa tiene una mayor presencia de tejido linfoide organizado en pseudofolículos. Esto que ustedes ven acá corresponden a pseudofolículos linfoides, ¿ya? La vagina y el epitelio o la mucosa de la vagina tiene también un alto componente inflamatorio, ¿ya? Porque en la vagina y en el epitelio vaginal existen una gran cantidad de lactobacilos, ¿ya?, que mantienen el pH ácido de la vagina, ¿ya?, que contrarresta el pH alcalino del semen. Esa es como la asociación, ¿ya? Entonces, estos lactobacilos también producen una respuesta inmunológica sostenida. Y el problema con eso, no es problema, pero el fenómeno que ocurre es que en la zona de la submucosa las células inflamatorias se empiezan a organizar en pseudofolículos. Los folículos corresponden a zonas de los ganglios donde proliferan células B o linfocitos B, ¿ya? Entonces, en un ganglio linfático, alguien, por ejemplo, se ha sacado alguna vez una muela o ha tenido un resfriado, se inflaman los ganglios en el cuello, en algún lugar del cuerpo. Eso se inflama porque el ganglio empieza a generar muchos centros germinativos, que son linfocitos B, que producen anticuerpos y empiezan a proliferar. Este fenómeno también replica en todos los tejidos, pero se llaman pseudofolículos, ¿ya? Porque no están asociados a un ganglio, sino que están asociados en este caso a una submucosa, producto de la estimulación inmunológica de la inflamación propia de la vagina.
Los labios mayores están revestidos de un epitelio plano rectificado, cornificado y queratinizado. Esto es súper importante. Los labios mayores tienen queratinización, ¿ya? Y tienen glándulas sudoríparas y sebáceas. Además, hay glándulas que corresponden a las glándulas apocrinas, iguales a las que están presentes en la mama y en la piel, y tienen pliegues con tejido adiposo, ¿ya? Y tiene una delgada capa de fibras musculares lisas. O sea, acá vemos un corte histológico, ¿verdad? Vemos que existe una cornificación del epitelio, vemos algunos folículos pilosos y también hartas glándulas. Los labios menores, a diferencia del anterior, no están cornificados y mientras más adentro estén, menos cornificaciones tienen. Mientras más externo sea, más se cornifica. La lámina propia tiene papilas en la lámina propia del epitelio y también tiene glándulas sebáceas y tejido conectivo denso atravesado por fibra elástica sin folículos pilosos. Eso también es importante. Los labios internos no tienen folículos pilosos a diferencia de los externos. Profe, ahí no se puede decir epitelio, bueno, dice epitelio plano, pero simple. Epitelio plano no entra ni simple. Plurirectificado. Sí, ahí faltó el apellido. El clítoris está constituido por dos cuerpos cavernosos que terminan en un glande, al igual que el pene, pero en una proporción menor. Tiene revestimiento de epitelio plano rectificado sin glándulas y papilas altas con abundantes terminaciones nerviosas especializadas. Acá vemos un corte histológico del clítoris transversal, donde se observan estas papilas, ¿verdad?, que protruyen, que son zonas que protruyen del epitelio, revestidas de epitelio plano rectificado sin glándulas. Y aquí existen muchas terminaciones nerviosas, ¿ya? Y también se observan en el corte las zonas de los vasos sanguíneos, ¿verdad?, que son los que se ven más eosinófilos, que corresponden a zonas donde este clítoris que se llenan de sangre para producir una erección. Eso, alumnos. Está aburrido. La última ya está. Hasta los últimos 20 minutos ya me estaba dando derrame. Estaba con derrame, chica. Ya alumnos, y nos queda una clase todavía. Sí. No he cansado. Creo que la clase termina a las 11:30, ¿no? No, 11.5. Tenemos 10 minutos. Ah, pasa. Es la misma, o sea, es la misma cantidad de páginas que la otra. ¿De día? Sí, más o menos. Sí, pero se puede hacer más corta. Yo prefiero que avancemos igual. Por último, si nos falta algo o nos echan, nos vamos. Ustedes tienen que hacer las 2 ahora algunos, ¿no? Sí, fármaco. Tenemos Fármaco. ¿A qué hora? A las 12. A las 12. ¿Me aguantan que hagamos un poco más? No, sí, tenemos. Sí. Ya. Y si no, creo que si no había grabado, si los demás tienen clases ahora, Sí, sí. yo puedo grabar Ah, y se ya, los puedo bueno. mandar al grupo. ¿Alguien tiene clase ahora? No, pero Ahora yo tengo no, que. pero lo que falta es caleta, así que. Ya, pero se la Tengo que grabamos, ir. Francisco. ¿Ah? Se la grabamos. Sí. Ya. Me representa. Ya. Vamos a ver ahora el sistema reproductor masculino.